en la reunión, les voy a pedir que por favor lo digan, no por el chat, porque a veces se me escapa el chat, que simplemente abran el micrófono y me pregunten, ¿ok? Bien. Entonces lo que nos queda para la sesión de hoy es terminar con el material de sistemas sensoriales, y hoy vamos a mirar sistema somatosensorial, pero lo vamos a mirar desde la sección principalmente de la transducción, y nos vamos a centrar dentro del sistema somatosensorial en la mecanotransducción, la termotransducción y la nocicepción, principalmente en los dos últimos. ¿Okay? Para tener, les cuento que lo primero, la organización, la que a mí o la que me parece la mejor manera de separarlas es respecto de la energía de activación, la energía que se requiere para activar ese terminal. ¿Okay? Si nosotros hacemos un pequeño corte en la piel, ¿no? Y miramos lo que nos vamos a encontrar ahí, donde está el caso de la piel con pelo, nerviosos que inervan la piel. ¿Okay? Esto ocurre en la piel con pelo y en la piel sin pelo con algunas pequeñas variaciones, ¿no? Y también en las mucosas expuestas como la córnea y otras regiones. Pero lo importante es que siempre vamos a encontrar varios tipos de receptores, algunos con la capacidad de detectar estímulos mecánicos, otros con la capacidad de detectar estímulos térmicos, otros con la capacidad de detectar estímulos químicos, pilosos. ¿Tenemos algo en el chat? Hay compañeros esperando entrar, sí. Un segundo. De la superficie de la piel. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, sentir el tacto agradable cuando nos tocamos las manos, por ejemplo, nos tocamos la piel, cuando nos ponemos la ropa, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Toda la detección mecánica de baja energía es bajo el control de las aferentes primarias de los mecanorreceptores de bajo umbral. Culminan en la dermis y en la epidermis, pero que no tienen en sus terminales regiones o estructuras asociadas, ya sean otros tipos celulares o estructuras de tejido conectivo que rodean las terminales, sino que estas terminales entran libres, desnudas a la dermis. Estas fibras que aquí están marcadas en verde corresponden principalmente a termorreceptores, que pueden ser divididos en termorreceptores de frío y termorreceptores de calor, y en nociceptores, que son las neuronas encargadas de detectar los estímulos nocivos, los estímulos de alta energía, los estímulos mecánicos de alta energía, los estímulos químicos irritantes, los estímulos térmicos peligrosos que pueden provocar daño, ¿ok? Y de los cuales nos alejamos. Cuando miramos a nivel celular y nos acercamos un poquitito más a mirar cómo son estos terminales y cómo son estas fibras nerviosas, ¿no? Nos damos cuenta que algunas tienen una fuerte mielinización, están mielinadas con una vaina de mielina muy gruesa, ¿okay? Otras tienen una vaina de mielina muy fina, ¿no? De células de Schwann que envuelven el axón. Otras prácticamente a nivel celular estructural. Si ahora miramos los tipos de proteínas que se expresan, vamos a ver que hay receptores que se expresan en algunos tipos de terminales y otros no. Hay canales iónicos, canales de iones que se expresan en algunos y en otros no. Entonces, si queremos clasificarlos, podemos utilizar múltiples niveles, múltiples criterios. La mejor manera de clasificar hasta toda la piel, ¿okay? A distintos niveles. El soma de estas neuronas está en estos ganglios, y esto nos lleva a una situación muy particular. Por ejemplo, las rodillas, la parte frontal de las rodillas, ¿no? Es del par de ganglios lumbares, las exacerbadas, térmicas exacerbadas, etc. Puede verse muchas veces alteraciones que están ocurriendo acá, a nivel digamos, de donde nace la información, de donde nace, digamos, la aferente. ¿Ok? En el caso de la cara, la inervación es trigeminal, o sea, tenemos todos los ganglios raquídeos acá
alrededor de la médula espinal, pero la cabeza, en la base del cráneo, hay dos ganglios, los trigéminos, uno para cada lado de la cara, que están inervando esencialmente todo el frente de la cara, ¿no? Región superior de la cabeza, la rama con una representación en la corteza somatosensorial, donde hay regiones del cuerpo que hipotérmica, nociva, que viene desde la periferia. ¿Okay? Hay otras regiones del cuerpo que también tienen mucha, que reciben mucha información sensorial, todo el trigémino, miren, fíjense, una tremenda región dedicada exclusivamente a la información trigeminal, y hay regiones del cuerpo que tienen muchísima menos, digamos, representación a nivel del mapa cortical, ¿no? En este caso, la representación homuncular, digamos, de la sensibilidad somatosensorial. La espalda, que es una región muy grande comparada, por ejemplo, con los labios, o sea, ustedes pueden ver que aquí prácticamente tenemos la misma superficie de corteza somatosensorial dedicada a toda la espalda que a los labios. ¿Ok? Bien. Eso por lo mismo nos permite, digamos, tener muchísima mejor sensibilidad, capacidad de terminales a nivel de la piel de los dedos, nos permite que seamos capaces, ¿no?, de tocar algo y detectar, saber lo que es, por ejemplo, ¿no? Solamente analizando su superficie y conociendo la estructura que posee, cosa que, por ejemplo, es muy difícil que podamos hacer con la espalda, ¿no? Donde tenemos muchísima menor representación y nos cuesta mucho diferenciar dos puntos distintos dentro de la espalda. Tienen que estar muy, muy alejados para que realmente podamos distinguirlos como estímulos diferentes, ¿no? Los campos receptivos de las terminales acá son muchísimo más grandes que acá. ¿Okay? Si miramos en términos eléctricos, cómo se distribuye la respuesta, cómo se separa la respuesta de los mecanorreceptores, ¿no? Los mecanorreceptores principales son estos cuatro que están acá: los corpúsculos de Meissner, las células de Merkel, los corpúsculos de Pacini y las terminales de Ruffini. ¿Okay? Las diferencias principales son tres. La primera es su ubicación. Los corpúsculos de Meissner y las células de Merkel están mucho más expuestas en la región de la epidermis. Y los corpúsculos de Pacini y las terminales de Ruffini están mucho más profundas en la piel. ¿Okay? Los campos receptivos de estas terminales son diferentes también. Los de los corpúsculos de Meissner y las células de Merkel son muy pequeñitos. ¿Qué quiere decir esto? El tamaño del campo receptivo quiere decir que si una neurona inerva una determinada región de la piel, para poder activarla, solamente tengo esa región, ¿no?, que es la que recibe, cuya deformación va a ser transmitida a la terminal, y esa detecta. ¿Okay? Por eso que la yema de nuestros dedos es tan, digamos, nos permite esa habilidad de detectar en el espacio, digamos, dos puntos con mucha facilidad. En el caso de las terminales más profundas, los corpúsculos de Pacini y las de Ruffini tienen terminales muchísimo más grandes, perdón, campos receptivos mucho más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que para detectar dos estímulos como diferentes, estos tienen que estar mucho más distanciados. ¿Okay? Por lo tanto, la capacidad de detección espacial con este tipo de receptores se reduce. ¿Okay? De hecho, estos receptores también son muy buenos para detectar estímulos mecánicos, frecuencias más bajas, ¿no? Frecuencias, ondas, digamos, que pueden llegar más profundo en la piel. Mientras que las de menor energía pero alta frecuencia pueden ser detectadas más fácilmente con los terminales periféricos, ¿no? Pero ambos grupos tienen a su vez una diferenciación importante en términos funcionales. ¿Okay? El disparo de potenciales de acción de estos terminales es diferente. ¿Okay? En el caso de las terminales de Ruffini y los corpúsculos de Pacini, ¿no?, que se activan con campos receptivos más grandes, con estímulos que logran alcanzar más profundo en la piel, los podemos diferenciar dos tipos de respuesta. Primero, la respuesta al on y al off, o sea, a la aparición de un estímulo y a la desaparición del mismo estímulo, en los corpúsculos de Pacini
Y en el caso de las terminales más superficiales, el mismo tipo de respuesta para las corpúsculos de Meissner. ¿Ok? Y por otro lado, o sea, estos tienen respuestas de tipo fásico, o sea, de tipo transitorio, y al on y al off, o sea, a la aparición de la respuesta y a la desaparición de la respuesta. Esto es, no podemos integrar información que dure mucho tiempo. Estos terminales nos informan sobre los cambios. O sea, cambió de una situación A a una situación B. Son respuestas dinámicas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de respuestas dinámicas y estáticas? Bueno, estas son principalmente respuestas dinámicas, ¿no? Se fijan que le da lo mismo estar acá que acá en el tiempo, pero no le da lo mismo cambiar. Cuando cambias de aquí para acá te avisa. Y cuando cambias de aquí para acá también te avisa. O sea, cuando aparece un estímulo y cuando se va el estímulo, aparece. Esto también es muy común en muchos de los pelos que inervan la piel. Esto es un experimento muy simple que ustedes pueden hacer en la casa si se tocan un pelo de la superficie de la mano, por ejemplo, en vez de la mano, y lo tocan con un dedo y tocan solamente un pelo, y lo mueven hacia el lado, van a sentir una cosquillita muy agradable, ¿no? Pero desaparece inmediatamente. Cuando ustedes lo mueven en el sentido contrario, la cosquillita vuelve a aparecer y vuelve a desaparecer rápidamente. Eso es básicamente estimulación mecánica, ¿no? Constante, pero que solamente genera respuestas al inicio del movimiento y al final del movimiento, ¿no? O sea, a la aparición y a la desaparición del estímulo. Es un tipo de respuesta común en el sistema nervioso y comunica, informa sobre aparición y desaparición de estímulos, ¿no? Informa sobre cambios. En el caso de las células de Merkel y los terminales de Ruffini, ¿no? Lo que tenemos son respuestas sostenidas de adaptación muy lenta, ¿no? La adaptación de estos otros terminales es muy rápida, en este caso es adaptación muy, muy lenta. ¿Ok? Entonces, si bien también tenemos respuesta dinámica, respondemos al cambio, también tenemos respuesta estática, información del nuevo estado, ¿no? Que pasa de aquí a acá, y no es lo mismo estar aquí que estar acá, porque nos está avisando que tenemos algo que está sostenido en el tiempo, ¿no? Si bien esta respuesta se puede sostener, si la dejáramos mucho, mucho tiempo, comienza a decaer y termina eventualmente desapareciendo, ¿no? Entonces, todos estos receptores, se fijan, tienen respuestas que al final terminan con adaptación, sea rápida o sea lenta, ¿no? Eso es, digamos, lo que nos ocurre cuando nos ponemos la ropa, por ejemplo. Siempre cuando nos ponemos los calcetines o cualquier cosa que está muy en contacto con nosotros, sentimos inmediatamente su presencia, pero a los pocos minutos ya no la sentimos más, ¿ok? Y eso es básicamente que hemos estimulado mecanorreceptores de bajo umbral y hemos dejado, digamos, con el tiempo que lleguen a adaptación. Y solamente nos vamos a informar cuando volvamos a movernos, mover la piel, ¿no? Estaremos en una situación adaptada que nos permite generar un nuevo rango dinámico, ¿no? Un nuevo espacio para activar con nuevos estímulos, ¿no? Y, por ejemplo, quitarnos los calcetines sí lo podemos volver a sentir porque desaparece ese estímulo, esa presión, ¿no? Y es equivalente a este tipo de respuestas. Y volvemos de nuevo digamos, a perder la sensibilidad por el hecho de que ya ahora no tenemos la presencia del estímulo. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los encargados moleculares de esta tarea? Son canales mecanosensibles que durante muchos años han sido motivo de estudio. Hemos pasado por varios tipos de canales en estas terminales. Ahora hay un poco más de claridad respecto de los canales mecanosensibles en estas terminales. Hay algunos canales mecanosensibles muy interesantes, como los canales piezo, por ejemplo, que han ayudado a entender el funcionamiento de estas terminales. Pero esencialmente lo que nos van a permitir es un tipo de detección mecánica, digamos, de estas características. ¿Ok? Pero no todo es, digamos, mecanorecepción, independiente de que tengamos mucha, mucha inervación mecánica. Buena parte de nuestra inervación sensorial en la periferia corresponde a terminaciones libres, y dentro de esas terminaciones libres, buena parte de ellas corresponde a nociceptores, que son los encargados de detectar estímulos potencialmente peligrosos, ¿no? ¿Qué características tienen estas terminales? Lo vamos a ver en un segundo. Antes se me había olvidado contarles esto, que esto lo conocen bien, pero simplemente se los vuelvo a repetir. Los termorreceptores y los nociceptores, ¿no? Estas fibras, las fibras
desnudas, ¿no? Ingresan a la médula espinal por la rama, la información a través de la rama central de la neurona sensorial de la aferente primaria, esta hace sinapsis con la neurona sensorial secundaria en el momento en que ingresa a la médula espinal, en particular en las primeras dos capas, ¿no? La lámina 1 y la lámina 2, y es la neurona sensorial secundaria la que cruza inmediatamente la línea media, ¿no? Y sube contralateralmente al estímulo hasta el tálamo, ¿no? En el tálamo se hace sinapsis y del tálamo vamos a la corteza somatosensorial en las distintas regiones, ¿no? Recuerden que todos los sistemas sensoriales, con excepción del olfato, pasan por el tálamo. ¿Ok? En el caso de la mecanorrecepción de bajo umbral, ¿no? La información sube ipsilateralmente al estímulo hasta el bulbo raquídeo, donde hace sinapsis con la neurona sensorial secundaria. Es aquí donde la neurona sensorial secundaria cruza la línea media, ¿no? Y sube contralateralmente hasta el tálamo. O sea que toda la información, y luego hacia la corteza, toda la información somatosensorial, térmica, mecánica, es contralateral. ¿Ok? Toda nuestra integración ocurre en el lado contrario de donde la información proviene. Pero en la médula espinal, la información sube por caminos distintos. ¿Ok? Sube contralateralmente la información térmica y la nociceptiva, y ipsilateralmente la información mecánica. ¿Ok? Es una representación de lo mismo, nada más para... Entonces, el dolor, ¿no? Las opciones, digamos, los tipos de dolor que podemos encontrar son esencialmente tres, ¿ok? Que son los que están ejemplificados, detallados acá. Una es el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es aquel que está, es el que sentimos día a día, ¿no? El que cuando nos clavamos, el que nos avisa del peligro, ¿ok? La estimulación de los nociceptores nos va a llevar a la integración de una señal potencialmente peligrosa que puede ser mecánica, térmica, química, ¿no? Si nos enfrentamos a una sustancia irritante, si nos damos un golpe, si nos clavamos con algo, nos quemamos con algo, esa información la vamos a sentir como un estímulo, digamos, que se integrará como una sensación desagradable, ¿no? Que nos provoca no solamente malestar físico, sino que también emocional. ¿Ok? ¿Quiénes son las neuronas que se encargan de esa tarea a nivel de la periferia? Los nociceptores, ¿no? La transducción ocurre en el sistema nervioso periférico, ¿no? En la aferente primaria. Participan varios tipos de canales, entre ellos los canales TRP, y por eso están destacados aquí, que vamos a ver más adelante en detalle. Ya hemos conocido algunos de los TRP en los otros sistemas sensoriales, pero aquí vamos a adentrarnos un poco más, bastante más. Si tenemos un trauma agudo, es cuando, digamos, echamos a andar las vías nociceptivas, ¿no? Ese es el cuadro clínico asociado, si quieren, es el trauma agudo, es el golpe, es el enfrentarse a una situación o a un estímulo nocivo. Su función es protectora y es de alto umbral, ¿no? O sea, requerimos darnos un golpe para que nos duela, ¿ok? O quemarnos con... digamos, enfrentándonos a algo que está muy caliente, con una temperatura muy alta, ¿no? Si está tibio, simplemente sentiremos la activación de los termorreceptores de calor, pero no de los nociceptores, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja, porque no nos duele nada, a menos que aquello a lo que nos enfrentemos sea de alta energía y sea potencialmente peligroso por lo tanto. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el dolor inflamatorio. ¿Ok? El dolor inflamatorio, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando se ha provocado un daño local en el tejido, ¿no? Que puede ser daño que se queda permanentemente, una situación de inflamación permanente o una situación de inflamación transitoria, ¿no? Clásico ejemplo de dolor inflamatorio, pues cuando nos cortamos, por ejemplo, la piel y nos ponemos un parche, ¿no? Y nos quedamos ahí un rato y al día siguiente amanece inflamado, ¿no? Hinchada toda esa región y la tocamos y nos duele, ¿no? O si apenas la calentamos también nos duele, etc. Esa situación, ese tipo de dolor es dolor inflamatorio. Es un dolor, digamos, en el cual participan los nociceptores, pero también participan otro tipo de fibras que han, digamos, sufrido daño en la región.
se requiere el sistema nervioso periférico para su integración, para el envío de la información, y muchas veces se produce sensibilización central. Por eso, digamos, el sistema nervioso central también tiene una participación. Por supuesto, hay muchos canales de iones que tienen un papel importante, pero canales TRP también participan en esto. Los tipos, si lo tenemos que acercar a un cuadro clínico, buen ejemplo, por ejemplo, es la artritis, una situación inflamatoria de larga duración, o por ejemplo el dolor quirúrgico, pero que dura unos poquitos días, 3 días, ¿no? O, o cualquier dolor post-daño, ¿no? Que suframos en una situación cotidiana, ¿no? El golpe, por ejemplo, en el dedo, que nos genera dolor nociceptivo, pero al día siguiente dolor inflamatorio, ¿no? Su función tiene que ver con la reparación, ¿no? Lo que está ocurriendo en ese tejido que se está reparando, ya vamos a ver qué cosas están ocurriendo ahí, y, y el problema asociado es que es de bajo umbral, o sea, tenemos una región que ahora está sensibilizada para el dolor y no la podemos tocar, no la podemos, digamos, maltratar porque tenemos que en el momento en que la tocamos o nos pasamos a llevar o lo que sea, el dolor que se produce es muy intenso, ¿no? Es como si estuviéramos en una situación nociceptiva, de dolor nociceptivo, pero frente a un estímulo de baja energía, ¿no? Pero la ventaja es que los procesos inflamatorios se conocen muy bien, los mecanismos moleculares están muy bien estudiados, muy, muy detallados, y no solo eso, sino que tenemos una muy buena farmacología antiinflamatoria que nos ayuda a reducir el dolor inflamatorio muy fácilmente. Eh, y, y, digamos, si bien es molesto, podemos enfrentarnos a él sin mayor problema. El problema surge con el dolor neuropático, ¿no? El dolor neuropático es una forma de dolor que primero no tiene un tratamiento eficaz, ¿ok? Se produce cuando se genera daño de las aferentes primarias, ¿no? En el 90% de los casos de dolor neuropático surgen a nivel periférico. Independiente que después se provoque sensibilización central, lo que tenemos es algo que nace, se genera en la periferia. ¿Ok? El dolor neuropático, por lo tanto, se produce luego del daño de los axones de estas terminales, ¿no? De los axones de estas neuronas. Es de largo plazo, no se produce después de que ya ha pasado el dolor inflamatorio, no es lo que queda, el remanente que queda que no se puede tratar con drogas antiinflamatorias. ¿Ok? Es una alteración mayor que ya involucra muchas veces, bueno, no solo nociceptores, sino que otras aferentes primarias, pero que no solamente incluye canales TRP, sino que incluye varios otros canales y cambios en los niveles de expresión de varios tipos de canales. ¿Ok? Que lo que termina generando es dos cosas. La primera es que desplaza el umbral de los nociceptores hacia energías más bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes un nociceptor era imposible de ser activado con un estímulo mecánico de baja energía, ahora se puede activar con un estímulo mecánico de baja energía. Lo mismo para un nociceptor polimodal, que antes no podíamos activarlo con un estímulo térmico de baja energía, ¿no? Solamente si nos enfrentábamos a un descenso leve de la temperatura, como el que tenemos en primavera, una brisa refrescante, ¿no? Eso, que nos generaría en condiciones normales una sensación refrescante, agradable, en una situación de neuropatía periférica, lo que podemos generar en ese caso es dolor. ¿Okay? Dolor por disminución de la temperatura en el rango inocuo. Lo mismo que para el otro lado, la persona que sufre una neuropatía periférica con hipersensibilidad térmica, si se acerca a una estufa solamente para sentir el calorcito que en otras condiciones sería agradable, en este caso generaría dolor. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Ustedes que son todos deportistas, hay buena parte de esto, ustedes se están enfrentando constantemente, quieranlo o no, a situaciones de dolor inflamatorio. Se están dando golpes, están digamos, sufriendo lesiones, ¿no?
me imagino y espero que ninguno haya tenido una neuropatía periférica, eso es mucho más común en la gente más mayor, ¿no? Mucho más nos vamos haciendo más viejos, nuestra capacidad de recuperación empieza a alterarse también. Eh, entonces probablemente la gran mayoría de ustedes solamente se han enfrentado a situaciones de dolor inflamatorio, que es un dolor mucho más tratable, ¿no? Eh, Muchas neuropatías surgen del daño periférico, pero no solo asociado a situaciones traumáticas, sino también, por ejemplo, a los efectos secundarios de la diabetes. Por ejemplo, lo que comentábamos recién, radiculopatías lumbares, incluso, digamos, eh, pinzado cervical, daño de la médula espinal, compresión digamos, de fibras de nervios de hueso calibre, etc. Hay muchas, muchas maneras de terminar, quimioterapia en cáncer, por ejemplo, de terminar con neuropatías periféricas. ¿Okay? Es una condición patológica con muy mal pronóstico en términos del tratamiento, en términos prácticos prácticamente no tiene cura, y es de bajo umbral. Y una de las cosas que ocurre muchas veces con la alteración de la expresión de canales es que muchas veces aparece lo que se llama o lo que se conoce como el disparo ectópico. Los axones de los nociceptores no disparan potenciales de acción en condiciones de reposo, o si lo hacen es a frecuencias muy, muy bajas. ¿Okay? Solamente disparan cuando hemos integrado a nivel de la periferia una señal peligrosa. ¿Ok? Eh, entonces, pero si nosotros activamos el nociceptor de cualquier manera, la sensación que vamos a evocar es una sensación de dolor. Entonces, si el nociceptor comienza a disparar espontáneamente en, en regiones y se comienzan a originar los disparos en regiones que no son la terminal necesariamente, lo que vamos a tener es sensación de dolor ya ni siquiera de bajo umbral, sino que espontáneo, ¿okay? Que aparece sin la necesidad de que haya un estímulo en la periferia. ¿Okay? Eso ya es aún, digamos, una complicación mayor. Y otras dos complicaciones son que derivan del curso temporal. Una es que pueden ser sostenidas en el tiempo, o sea, el dolor neuropático puede ser una forma de dolor crónico. Y por otro lado, puede aparecer o desaparecer, variar en el tiempo, e incluso aparecer años después de que se ha producido el daño. Por ejemplo, las neuropatías periféricas que derivan de los accidentes vasculares, ¿no? Que terminan con problemas de movilidad y problemas de sensibilidad, aparecen muchas veces años después de que se ha generado el daño. ¿Okay? Esos son de origen central y terminan después con aparición, digamos, del dolor muchos años después. ¿Okay? Entonces, es complicado, pero cómo lo exploramos, qué entidades moleculares son más relevantes, cuáles son las bases neurales de esto, lo vamos a mirar ahora con un poquito más de detalle. Pero antes, tal y como les decía, la nocicepción, ¿no? Involucra un grupo de neuronas que son diferentes eh, a los termorreceptores, independiente, por ejemplo, de que estemos, y a los mecanorreceptores, independiente, por ejemplo, de que sean los estímulos mecánicos y los estímulos térmicos lo que los activen. Como son estímulos térmicos y mecánicos de alta energía, ¿no? Estas neuronas uno podría pensar que corresponden a neuronas o a, digamos, a respuestas que se evocan por la activación de muchos termorreceptores o de muchos nociceptores, y no es así. Perdón, no, muchos mecanorreceptores, y no es así. El dolor está asociado a una población particular que son los nociceptores. Esto lo podemos ver muy fácil si hacemos un experimento como el que sale ejemplificado acá, ¿no? Aquí vamos a registrar la actividad eléctrica en esta fibra, en este nervio compuesto, ¿no? Que inerva la palma de la mano, en particular la yema de los dedos, y le vamos a dar un estímulo térmico, ¿no? Que va a ser cada vez mayor. Aquí en la rayita roja está ejemplificado el estímulo, donde cada vez la temperatura sube por encima de la temperatura de reposo de la piel, que es 33 grados, le damos un pulsito
que es 2 grados más grande, 5 grados más grande, 10 grados más grande, 12 grados más grande, etc. ¿No? Entonces aquí llegamos a los 45 grados, por ejemplo, en este estímulo, y acá hasta los 50 grados. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos que cuando estamos registrando la actividad eléctrica de un termorreceptor, lo primero que vemos es que subimos la temperatura e inmediatamente comienza a disparar. Si sube un poquitito más, pues dispara un poquitito más. Entonces, y si le preguntamos al individuo que está al otro lado de este brazo, ¿no?, qué es lo que está sintiendo, el individuo nos va a decir, siento calor, ¿no? Si sube la temperatura un poco, lo que siento es una sensación de calor agradable. ¿Ok? Subimos un poquito más, el termorreceptor dispara más, y el individuo indica, señala, sensación de calor. ¿Ok? Hasta que llega un momento en el cual la frecuencia de disparo deja de cambiar, ¿no? Llegamos a una suerte de saturación de la respuesta del termorreceptor. Esa saturación de respuesta del termorreceptor nos indica que si en este punto, donde tenemos el máximo disparo de los termorreceptores, y no hemos señalizado todavía, no hemos indicado la aparición de dolor, quiere decir que hay otro tipo de fibras que no son estas, las que nos van a avisar de la sensación de dolor, o van a generar la sensación, iniciar la sensación, digamos, de dolor, la respuesta nociceptiva, a temperaturas más altas. ¿Ok? Entonces, si empezamos y calentamos más y más y más y más, comenzamos a sentir dolor. Y la respuesta que el individuo nos indica es que de acá a 42, 45 grados ya la sensación es sensación de dolor. Y en este punto ya no está cambiando la actividad de los termoreceptores. Lo que empieza a aparecer es la actividad de otras fibras, que antes estaban silentes frente a los cambios de menor magnitud y que solo comienzan a aparecer cuando la temperatura supera cierto umbral, ¿no? Entonces, eso nos indica que los nociceptores son fibras de, primero, alto umbral térmico, y segundo, son las encargadas de señalizar la información potencialmente dolorosa que no viaja por las fibras termorreceptoras. ¿Ok? Lamentablemente, si se fijan, los nociceptores no se adaptan, ¿no? No tenemos esta situación de eh, máxima respuesta. Cada vez entre más sube la temperatura, más alta es la frecuencia de disparo y más tiempo dispara, ¿no? Con un humano no podemos hacer experimentos, bueno, con ningún tipo celular, con ningún tipo, digamos, de modelo. En vivo podemos hacer estímulos más allá de los 50 grados, solamente en sistemas celulares, y en sistemas celulares sabemos que si pasamos de estos valores, lo que termina empezando a ocurrir ya son daños tisulares, por lo tanto, la respuesta empieza a verse alterada por otras razones. Pero por lo menos en el rango doloroso, desde los 42 a los 50 grados, la respuesta siempre va creciendo, ¿no? La respuesta del nociceptor siempre va creciendo. Bien, como los nociceptores los podíamos clasificar además en dos tipos, ¿se acuerdan? Mecano nociceptores y nociceptores polimodales, también hay una muy buena coincidencia con otra clasificación que tiene que ver más con marcadores moleculares. Una de esas clasificaciones es la de peptidérgicos y no peptidérgicos. ¿Cuáles son los peptidérgicos? Los peptidérgicos son aquellos que cuando se activan, sus terminales pueden producir neuropéptidos. ¿Ok? Neuropéptidos como cuáles, como la sustancia P o como el CGRP. ¿Ok? La sustancia P y el CGRP son vasodilatadores, son súper importantes a la hora de la regeneración en situaciones de inflamación, ¿no? Tenemos una situación de inflamación, rompemos el tejido, ¡pop!, y se nos provoca inmediatamente liberación de sustancia P y de CGRP, ¿no?, que hace que se produzca vasodilatación y comience a irrigarse esa zona, por eso que sube la temperatura de esa zona cuando uno se hace un daño, aumenta la irrigación local. ¿Ok? Eso es producido principalmente bueno, por los llamados nociceptores peptidérgicos, y hay un grupo de nociceptores que no producen esos neuropéptidos, y esos son clasificados como no peptidérgicos. ¿Ok? En el caso de los no peptidérgicos, ¿no?, tenemos otros marcadores moleculares como el receptor de IB4, el receptor de GDNF, ¿no?, del factor de crecimiento derivado de células gliales, ¿no? Y estos no peptidérgicos tienen un fuerte, digamos, solapamiento
con los mecanorreceptores, los mecanonociceptores de alto umbral. Y los peptidérgicos con los nociceptores polimodales. Entonces los nociceptores polimodales y los mecanonociceptores también pueden ser clasificados como peptidérgicos y no peptidérgicos, donde los no peptidérgicos principalmente corresponden a los mecanonociceptores de alto umbral y los peptidérgicos a los nociceptores polimodales. ¿Ok? Es otra manera de clasificarlos, digamos, como les decía. Entonces, si ahora miramos los nociceptores como un todo, como un fenómeno de neurona encargada de estímulos potencialmente peligrosos, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que en la terminal periférica, este es un nociceptor polimodal tipo, vamos a encontrar un montón de canales que se encargan de la transducción. ¿Ok? Canales TRP, que responden al calor, como el TRPV1, el TRPV2, TRPV3, TRPV4. Canales que responden al frío, como TRPA1 y TRPM8. ¿Recuerdan de TRPM5 que respondía a, digamos que era muy sensible a la temperatura y que tenía que ver con la transducción de los sabores dulces, umami y amargo en el sistema gustativo? Pues un primo de este canal, el TRPM8, digamos, de la misma familia, subfamilia TRPM, es un canal que es activado por frío y por mentol, ¿no? Y por sustancias que, como el mentol, el eucaliptol, sustancias, digamos, que generan sensación de frío, ¿no? El TRPV1, por ejemplo, es activado por capsaicina, ¿no? Que es la sustancia que le da el picante a los ajíes, ¿no? Entonces, por eso los picantes, las sustancias picantes provocan sensación de calor también, de ardor, ¿no? Porque activan nociceptores. TRPA1, por ejemplo, es un canal que se activa por un montón de sustancias irritantes. Sin ir más lejos, por ejemplo, un ejemplo común, muy propio, digamos, de las situaciones que a veces nos toca enfrentar, TRPA1 es activado por gases lacrimógenos, por ejemplo. Entonces, esa lagrimación nocifensiva que se produce cuando los gases lacrimógenos acceden a la superficie del ojo es producto de la activación de nociceptores que expresan TRPA1. ¿Okay? Canales ASIC, ¿no? Que son canales de protones, canales P2X, que son activados por ATP, ATP que se libera en el daño tisular, canales de potasio de doble poro, ¿no? Que se cierran cuando la temperatura disminuye y se abren cuando la temperatura aumenta, modificando la permeabilidad de la membrana. Entonces tenemos una serie de canales que contribuyen a darle forma a la respuesta nociceptiva. ¿Okay? Y en la vía de conducción tenemos varios tipos de canales de sodio. NAV 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. ¿Okay? Donde los 1.6 y 1.7 pertenecen al grupo de los de bajo umbral de voltaje, o sea, son muy sensibles al voltaje, comienzan a activarse a voltajes más hiperpolarizados que los 1.8 y los 1.9, y no solo eso, sino que además pertenecen al grupo de los llamados sensibles a tetrodotoxina, y el NAV 1.8 y el NAV 1.9 no son sensibles a la tetrodotoxina. ¿Ok? El típico TTX que siempre vemos, ¿no? Cuando explicamos el potencial de acción y que es un potente bloqueador de canales de sodio, bueno, eso es verdad, hasta por ahí, porque en realidad eso tiene que ser, ese tipo de potencial de acción tiene que ser dependiente de canales sensibles a tetrodotoxina, ¿no? En el caso del NAV 1.8 y el NAV 1.9, que son más propios de los nociceptores, esos no son sensibles a tetrodotoxina. O sea, no podemos bloquear el disparo de los nociceptores con tetrodotoxina. Pero sí lo podemos bloquear con anestésicos locales, ¿no? Como la lidocaína y otras sustancias, ¿okay? de esa familia. Por eso es que cuando damos una inyección de anestésico local, esa región queda adormecida completamente, porque si bien la transducción puede seguir ocurriendo, no hay conducción eléctrica, ¿no? Estos canales, el NAV 1.8 y el NAV 1.9, son, digamos, inhibidos por los anestésicos locales. Una cosa importante que separa a NAV 1.8 del resto de los canales voltaje dependientes de sodio que tienen papeles importantes en la transducción sensorial, en particular en la nocicepción, es que NAV 1.8 es un canal cuya inactivación
es insensible a la temperatura. O sea, cuando la temperatura disminuye, por ejemplo, nosotros podemos usar, por ejemplo, frío para adormecer ciertas regiones de la piel, pues podemos adormecerla porque los mecanorreceptores son muy sensibles al, al frío, porque los canales de sodio voltaje dependientes son muy sensibles al frío, ¿no? Se inactivan rápidamente en presencia de un descenso de la temperatura. Pero eso no le pasa al NaV 1.8. Por eso que todavía podemos seguir conduciendo estímulos potencialmente peligrosos a bajas temperaturas. El mejor ejemplo de eso es cuando nos apretamos los dedos en la puerta en un día, en una mañana de invierno, ¿no? Donde no nos sentimos los dedos, hace mucho frío. Pero si nos apretamos la puerta, nos acordamos que tenemos. O sea, los dedos con la puerta, nos acordamos que tenemos dedos. Porque la nocicepción sigue funcionando gracias a que los canales de sodio NaV 1.8 no se inactivan con el frío. ¿Ok? Y otra cosa que ocurre con NaV 1.8 es que es un canal que desaparece muchas veces, o baja muchísimo su expresión en situaciones de neuropatía periférica. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que la conducción termina después ocurriendo gracias a canales que antes no eran tan preponderantes para la conducción eléctrica, muchos de ellos del grupo sensible a tetrodotoxina. O sea, perdemos la posibilidad de anular el dolor periférico en una neuropatía utilizando exclusivamente anestésicos locales, porque la vía de conducción, ¿no?, está ahora a cargo de canales que tienen sensibilidad principalmente a otras drogas como la tetrodotoxina. Y como ustedes saben, no podemos andar inyectando tetrodotoxina a la gente porque esos canales, digamos, son fundamentales para un montón de otros procesos que pueden, digamos, su inhibición llevarnos a la muerte, ¿no? Cuando el tren de potenciales de acción llega hasta la terminal central, provoca, ¿no?, la activación de canales de calcio, voltaje dependientes, en particular canales de calcio del tipo 2.2, ¿no? CAB 2.2, también tenemos otros tipos de canales, ¿no?, en estas terminales, y la liberación, que regulan la liberación, no tan excitatorios como inhibitorios, ¿no? Y provocamos la liberación del neurotransmisor fundamental, que es en este caso el glutamato, ¿no? Por lo tanto, cuánto logremos excitar esta vía y cuáles sean los componentes que se encargan de la generación de potenciales de acción es lo que terminará dando forma al tipo de liberación y al tipo de comunicación que tendremos con el sistema nervioso central a través de la neurona sensorial secundaria. ¿Ok? Como les comentaba, uno de los canales importantes en este proceso es TRPV1, ¿no?, que es un canal que se activa por capsaicina, por calor, por protones, ¿no? Es un canal catiónico no selectivo, ¿no?, que determina la depolarización de la terminal. Esto fue clonado por el grupo de David Julius. Miren bien a este señor, porque en algún momento no muy lejos de ahora recibirá, sin lugar a dudas, el premio Nobel, no solo por este, digamos, trabajo, sino que por varios otros relacionados con precisamente los canales TRP y los sistemas sensoriales. Este es un canal bastante particular, fíjense que se activa por acidificación, por alcalinización, por etanol, ¿no? Ustedes, digamos, por ejemplo, la lidocaína también los activa. Esto es muy raro, es un canal que se activa por anestésicos locales, o sea que podemos tener una situación paradójica en la cual cuando nos inyectamos un anestésico local tenemos una potenciación de la respuesta de la terminal, pero una inhibición de la conducción. O sea, si miráramos el potencial de receptor en la terminal sería más grande en presencia de lidocaína, pero la vía de conducción estaría inhibida, por lo tanto la sensación de dolor sería nula, ¿no?, independiente de que la conducción se vea potenciada. Y con esto me gustaría terminar. La hiperalgesia y la alodinia son dos formas de sensibilización, ¿no?, en la cual la hiperalgesia produce una sensación de dolor potenciado por estímulos potencialmente dolorosos, o sea, sentimos más dolor o lo sentimos antes frente a un estímulo que es doloroso en condiciones normales, esa es la hiperalgesia. Y la alodinia es
la sensación de dolor provocada por un estímulo que en condiciones normales no debiera ser doloroso, ¿no? El mejor ejemplo para eso, y muy cotidiano, es la alodinia mecánica que se produce cuando nos tocamos un chichón que nos hemos hecho después de un golpe, ¿no? Ahí tenemos una situación inflamatoria, tocamos el tejido, ¿no?, con el dedo, y la sensación que se produce es de dolor inmediato, ¿no?, cuando en realidad el estímulo es un estímulo mecánico de baja energía, no tendríamos que producir dolor. Ahí tenemos una situación de alodinia mecánica producto de una situación inflamatoria, ¿no? Eso ustedes lo pueden llevar, digamos, a una situación más grave, en condiciones de, digamos, alodinia en daño periférico, producto de situaciones de daño neuronal de largo plazo, en situaciones de dolor neuropático, y ahí la situación se complica bastante más. Pero en condiciones inflamatorias, ¿no?, cuando provocamos una lesión en la piel, echamos a andar una cascada de producción de sustancias, entre ellas, ¿se acuerdan? CGRP y sustancia P, que se producen los nociceptores polimodales. Estos son vasodilatadores que facilitan, ¿no?, la irrigación del tejido dañado. También inducen la producción de histamina, ¿no?, por los mastocitos, que, digamos, están en la región y se encuentran con la sustancia P, con el CGRP. Se producen también mediadores proinflamatorios como la bradiquinina, el 5-HT, ¿se acuerdan? La serotonina. La serotonina, paradójicamente, el 70% de la serotonina corporal está dando vuelta en las plaquetas, no necesariamente como un neurotransmisor en el cerebro. Prostaglandinas, ¿no? Potasio y ATP que se libera de las células que se rompen, etc. Se produce lo que se llama la sopa proinflamatoria. Y esta sopa proinflamatoria lo que hace principalmente es modificar, digamos, las propiedades de permeabilidad de la membrana, afectando las propiedades de los canales iónicos. Uno de los blancos más importantes en este fenómeno es el TRPV1. ¿Qué le pasa al TRPV1 en estas situaciones de dolor inflamatorio o de daño inflamatorio? Dos cosas. Una, esto lo describió Peter McNaughton hace ya algunos años, ¿no?, el grupo de Peter, mostró que una de las cosas que ocurre es que, por ejemplo, los mediadores proinflamatorios como la bradiquinina o como el NGF, ¿no?, activan a sus receptores, esta es una terminal de un nociceptor, ¿no?, activan a sus receptores en el tejido dañado y echan a andar dos cascadas de señalización. Una, que es dependiente de fosfolipasa C y proteína quinasa C, en particular de la subunidad epsilon, que termina fosforilando, ¿no?, residuos particulares en el canal que hacen que el canal ahora sea más sensible al calor, y tenemos respuestas potenciadas. Y en el caso del NGF, factor de crecimiento nervioso, echamos a andar otra cascada de señalización vía proteína quinasa C delta, que termina, ¿no?, con la fosforilación del canal, pero que hace no que cambien sus propiedades necesariamente, sino que además se facilite la fusión de vesículas con canal en la membrana, haciendo que lo que tengamos es, al final, más canales en la membrana y más sensibles al estímulo térmico. Entonces, lo que tenemos es una sensibilización de la terminal producto de la sobreexpresión y modificación funcional de esos canales en particular. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos permite predecir eso? Permite predecir que buena parte del dolor inflamatorio es TRPV1 dependiente, y que si no tenemos TRPV1, no tendríamos dolor inflamatorio. Y eso es lo que ocurre. En los modelos animales, los modelos preclínicos, que carecen de TRPV1, esos modelos preclínicos no desarrollan dolor inflamatorio. Si ustedes inducen un daño tisular que genera una típica reacción inflamatoria, en la reacción inflamatoria se produce, pero al no estar TRPV1 presente, no tenemos la potenciación, la sensibilización producto de ese proceso. ¿Ok? Bien, espero haber dado al menos una pincelada eh, al, al proceso, digamos, de fisiología sensorial, y en particular haberles podido dar una pincelada de la mecanorecepción, la termorecepción y la nocicepción. Y ahora les quiero pedir unos minutos para que conversemos sobre... A ver, un segundo, voy a dejar de compartir